Dice, el K sub C es 1 por 10 elevado a menos 7. Y resulta que con las concentraciones iniciales que yo hago de esos reactivos, yo digo, tengo un frasco, un matraz Erlenmeyer 0,1 molar de este reactivo y del segundo reactivo tengo un matraz Erlenmeyer 0,2 molar. Y los voy a mezclar. Mis concentraciones iniciales son 0,1 y 0,2, pero no sé cómo va a transcurrir la reacción hasta que llegue al equilibrio. Ese es mi tema. Entonces, como yo conozco 0,1 y 0,2, valores conocidos, porque yo los preparé en el laboratorio, ¿cierto? Yo masé, mezclé, agregué agua, etcétera, etcétera, y tengo mis dos soluciones de concentración conocida, yo puedo determinar el Q. Y si tengo una concentración que después, que puede ser de producto o reactante, ¿cierto? Mayor que la de, como dice en la ecuación, una concentración de producto mayor que la de reactante, entonces probablemente el Q va a ser muy grande, ¿sí? Cuando la reacción comienza a llevarse a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Es que la reacción va a tender a desplazarse hacia la izquierda para poder aumentar la cantidad de reactante y hacer que mi cociente no sea tan dispar, no tener tanto numerador y poco denominador. Tengo que tener harto denominador también y así llevo un equilibrio. Entonces, así es como se mueve. Hay un efecto también del cambio de volumen y que va de la mano con el cambio de presión. Piensen en la ecuación o la ley de Boyle. ¿Se acuerdan de los gases ideales? Que me establecía la relación presión-volumen. P1V1 es igual a P2V2. ¿Sí? Que nos decía que era inversamente proporcional. Si yo aumento la presión que ejerzo sobre un sistema, voy a disminuir su volumen. ¿Sí? Voy a disminuir su volumen. Entonces, como dice ahí en el punto 2, en azulito acá, obviamente a temperatura constante, la disminución de volumen conlleva que la concentración total de las moléculas en un sistema aumente, van a estar más juntitas, su concentración va a aumentar. Y el sistema va a tender a reducir esa concentración, porque a la reacción de equilibrio químico no le gusta tener sus partículas o moléculas demasiado concentradas. Entonces, para reducir eso, la reacción química, lo que le queda por hacer es moverse hacia el lado en donde se produzca menor número de moles, porque hacia ese lado produce menos moléculas, las cuales van a estar menos concentradas al reducir el volumen. Cuando yo reduzco el volumen, la presión aumenta. Esa es la relación que yo les decía de Boyle, que son inversamente proporcionales. Entonces, si yo reduzco el volumen, la presión aumenta y tiene el mismo efecto. La reacción tiende a moverse hacia donde hay un menor número de moles gaseosos. ¿Sí? Esa es la relación del principio de Le Chatelier en cuanto al volumen. En cuanto, por ejemplo, a la adición de un gas inerte, como por ejemplo un gas noble, que no son reactivos, estos simplemente no alteran el equilibrio, porque no reaccionan. Entonces, la adición de un gas inerte no tiene efecto en si en la reacción de equilibrio se mueve más hacia la izquierda o hacia la derecha. Si agrego un catalizador, que son aquellas sustancias que son capaces de acelerar una reacción, hacerla más rápida, ¿cierto? No afecta al equilibrio químico porque un catalizador después se recupera. Lo único que hace es que la reacción sea más rápida, pero no que tienda más hacia producto o hacia reactante. Ese no es su rol. En realidad lo que hace es acelerar la reacción. Y 6, adición de un reactivo o producto sólido o líquido. Si se fijan, habíamos conversado que los sólidos y líquidos no afectaban la constante de equilibrio porque no estaban inmersos en variables como volumen y temperatura, no eran gaseosos, sino que estaban depositados cuando precipitan, ¿cierto? O el líquido que tiene un volumen definido. Cuesta modificar el volumen de un líquido. Entonces, no alteran el equilibrio y por lo tanto, agregar una sustancia sólida o líquida no va a hacer que la reacción se mueva más hacia un lado o hacia otro, según lo que postula Le Chatelier. Vamos a repasar esto visto desde otra manera. Ahora izquierda-derecha, ¿cierto? Es decir, se mueve hacia reactante o hacia producto. Desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cambios en la concentración. Esto es lo mismo que agregar o quitar reactante o producto, ¿sí? En cantidad, concentración, van de la mano.
Yo tengo una reacción genérica acá, A más B produce C y D, en una reacción de equilibrio, doble flechita, y siempre balanceada, ¿cierto? Si yo aumento la concentración del producto, quiere decir que aumenta acá una de sus concentraciones, pueden ser las dos o una sola. Si aumento esto, yo genero un desbalance. Esta es mi derecha, su derecha es esta, ¿cierto? La de ustedes, que me están viendo ahora. Si aumento la concentración de producto, la de reactante queda abajo. Entonces la reacción va a moverse hacia la izquierda para poder suplir ese exceso de producto y la falta de reactante para llegar a un equilibrio y balancear el sistema nuevamente. ¿Se fijan? Por el contrario, si yo disminuyo la concentración de producto, la reacción se va a mover hacia su derecha, ¿cierto? La derecha, hacia la formación de producto, porque tengo muy poco y quiero volver a establecer el equilibrio. Tercer punto, si aumento la concentración del reactivo, ahora del otro lado, la reacción va a moverse de nuevo hacia la derecha, porque tengo mucho reactivo, hay un desbalance, entonces necesito producir más producto para volver a alcanzar mi equilibrio químico. Y finalmente, si disminuyo la concentración del reactivo, se mueve hacia la izquierda de ustedes, ¿cierto? Estoy tratando de ejemplificar, para volver a producir reactante y llegar a un balance, ¿cierto? Y equilibrio químico. ¿Se entiende? Es un juego de agregar y quitar y que la reacción se va a mover hacia el lado que le convenga para establecer el equilibrio nuevamente. ¿Sí? Si me ponen sí o lo sigo, sí, como que lo entiendo, lo puedo leer un poco más y ya. Es tan simple como eso. Ya. Vamos con la presión. ¿Se acuerdan que esto iba de la mano con el volumen? Entonces, yo tengo una reacción, fíjense, acá esta reacción genérica está deliberadamente puesta así, que es como de adición. No sé si se acuerdan de en Química 1 que se veían tipos de reacciones. Esta es una de adición. ¿Por qué? Porque dos reactantes me generan un solo producto. Y está deliberadamente así porque la idea es ver que hay un desbalance de moles. Esta reacción tiene dos moles en los reactantes, uno acá, un uno ahí, que suman dos, y acá hay solo uno. Entonces, así se ejemplifica mejor el efecto de la presión y volumen en una reacción de equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando yo en la primera parte aumento la presión, ¿cierto? Estoy apretando, ¿cierto? Ejerciendo una presión y piensen en el émbolo de una jeringa, sin la jeringa claramente, ¿cierto? En este cosito y lo sellan ahí, lo apretan con una tapita, algunos traen tapita rosca y empiezan a apretar porque tienen aire adentro, empiezan a apretar y el aire claramente que se comprime, ¿ya? Entonces ustedes ¿qué están haciendo? Están aumentando la presión y al mismo tiempo disminuyendo el volumen de las partículas gaseosas. Cuando hacen eso, entonces la reacción se va a mover no hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese no es el principio. La definición y lo que tienen que recordar es que se va a mover al lado donde se produzcan menos moles de gases. Esos moles yo los voy a ver con el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada, siempre balanceada. Entonces se fijan que voy a indicar con el cursor en la diapositiva, si yo aumento la presión, al mismo tiempo disminuyo el volumen y el efecto es el mismo, se mueven al lado con menos moles de gas. Que para el caso de la reacción genérica A más B produciendo C es hacia la derecha, porque si se mueve hacia la izquierda me produce dos moles, uno de A y uno de B, pero si se mueve hacia la derecha de la reacción química, ¿cierto? Es decir, hacia su derecha, ¿cierto? Produce un solo mol, que es C. Y si bien lo produce, suple o la palabra es combate contra esta reducción de volumen, ¿cierto? Y aumento de presión, produciendo menos moles de gas que van a generar un sistema menos concentrado, que si produjera dos. Por el contrario, si yo disminuyo la presión y aumento el volumen de un sistema gaseoso en este caso, tiene el mismo efecto y se mueve al lado con más moles de gas. El caso contrario, ya tiene la libertad para producir tantas moléculas pueda porque van a tener el espacio suficiente para estar distribuidas. ¿Sí?
Consulta, Felipe. En este caso es difícil de ver. Cuando, claro, cuando una reacción química es 1:1 o es 2:2, entonces el aumento de presión o la disminución de volumen no tendrían un efecto aparente. Exacto, no tendrían un efecto aparente. De nuevo, para reforzar la idea, si agregamos un catalizador a una reacción química que acelera la reacción, pero no cambia la constante y por lo tanto no altera el equilibrio. Cambios en la temperatura, sí que sí, ¿ya? Estos son difíciles de adquirir ahora al tiro, yo se los voy a explicar, pero es importante que ustedes puedan leer también, ¿ya? Yo siempre digo esto en clases presenciales y es que las clases a las que uno va, si bien son esenciales y son una guía, uno también tiene que aprender a investigar, ¿cierto? En los libros, ir a las fuentes de la información y complementar con otras cosas. Si eso lo hago en clases presenciales, imagínense lo necesario que es cuando estamos a través de un sistema por videollamada ante la situación sanitaria que nos enfrentamos todos. Entonces, mi llamado es que no se queden solo con lo que yo digo y con lo que aparece en la diapositiva, sino que vayan, si tienen el Silverberg, muchos me dijeron que lo tenían en PDF, yo no lo puedo distribuir, pero si lo tienen, por favor, vayan a leer el capítulo junto con lo que yo les converso. Leer media horita el capítulo va a ser mucho más fluida la lectura y no se van a tener que quedar pegados en algo y van a complementar. ¿Ya? Entonces, llamado es, ese paréntesis, no se queden solo con lo que ven acá, ¿ya? Si por alguna razón no encuentran una información esencial en el Silverberg, que es difícil porque es bastante completo, pueden complementar con el Raymond Chang también. A veces el Raymond Chang es mucho más llevadero en lectura, ¿ya? El Silverberg es más técnico, da más explicaciones, pero complementarlos también es bueno. La lectura en general es buena. Ustedes están estudiando para ser profesores y un profesor no debe dejar de estudiar jamás. Tal vez cuando se jubile, ¿ya? Entonces, vamos con los cambios en temperatura. Los cambios de temperatura tienen un efecto sobre la constante de equilibrio y por lo tanto sobre el desplazamiento de la reacción de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una reacción química, yo, según termoquímica, que tengo entendido, se ve en química 2, termoquímica, el término de entalpía les tiene que sonar. Por lo tanto, una reacción puede ser, desde ese punto de vista termoquímico, puede ser exotérmica o endotérmica. Cuando una reacción es exotérmica, quiere decir que al ocurrir libera energía hacia los alrededores, energía en forma de calor. ¿Ya? Mientras que si es endotérmica, absorbe energía calórica de los alrededores. Comúnmente en el laboratorio uno ve que las reacciones exotérmicas, la solución que uno hace o reacción es calentita, ¿cierto? Porque libera calor. Mientras que las endotérmicas se enfrían, ¿ya? Bien, bajo estas dos modalidades, reacción exotérmica o reacción endotérmica, que vemos en la diapositiva, ¿qué pasa con el cambio? Nos dice ahí, o aumenta la temperatura o disminuye la temperatura. Si yo tengo una reacción que es exotérmica, es decir, que me está liberando calor, está calentita, ¿cierto? Y yo además aumento la temperatura de esa reacción, imagínense que tengo un matraz Erlenmeyer, tengo una rejilla y abajo le pongo un mechero, con calor, pues, evidentemente, con calor. Y yo sé que esa reacción es exotérmica, ya libera calor, y yo le estoy agregando más, entonces la reacción lo que hace de equilibrio es moverse en su sentido inverso. Porque recuerden que en termoquímica y termodinámica en general
Si una reacción era exotérmica hacia la derecha o hacia el lado contrario es endotérmica, lo contrario. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, si la reacción es exotérmica hacia un lado, cuando yo además agrego más calor, la reacción se va a mover al lado contrario. ¿Se fijan? Es decir, hacia la izquierda en este caso, porque la reacción hacia la derecha es exotérmica, se mueve hacia la izquierda, por eso aparece esa flechita, la constante disminuye, ¿cierto? Y en ese lado la reacción es endotérmica, absorbe calor. Entonces va a empezar a absorber la energía calórica que yo le puse al aumentar la temperatura y contrarresta ese efecto. No lo exacerba, lo contrarresta y llega a un equilibrio. ¿Sí? Mientras que si en la reacción exotérmica, que de por sí libera calor, ¿sí? Insisto, yo disminuyo la temperatura. Yo pongo ese Matrix-Meyer calentito, ¿cierto? De reacción exotérmica. Lo pongo en un fuentón con hielo. Lo pongo ahí, con hielo. Aquí estoy apostando a la imaginación de ustedes. Entonces, imagínense que hago ese procedimiento. Estoy disminuyendo la temperatura de una reacción exotérmica que libera calor. Entonces, estoy contrarrestando la liberación innata de calor de esa reacción exotérmica. Por lo tanto, la reacción va a tratar de liberar más calor porque alguien la está enfriando. Entonces se mueve hacia la derecha, que es el sentido en donde una reacción exotérmica lo es, ¿cierto? Y libera calor. ¿Sí? Recuerden que por convención, las reacciones termoquímicas se podían escribir de dos formas, la entalpía, el delta H. O se escribía al final de la reacción con un signo negativo o positivo. Si era negativo, es exotérmica. Si es positivo, es endotérmica, absorbe calor. O bien, se escribía en la reacción, en la ecuación química. Si se escribían las reactantes, entonces es endotérmica. Si después de la flechita se escriben los productos, la reacción es exotérmica. ¿Se entendió la parte de si aumento o disminuyo la temperatura para una reacción exotérmica? Tienen que estar súper concentrados. Ya, súper. Al menos Eduardo y Valentina como la cachan. Felipe igual, ya. Tienen que estar concentrados porque ya. Y 5 minutitos para ver la endotérmica. Ya, vamos a ya, Ivana, vamos, con ánimo. Vamos a la parte de la endotérmica. El fundamento es muy similar. La lógica detrás es muy similar a la exotérmica. La premisa con la que debemos partir es que la reacción endotérmica capta y absorbe calor de los alrededores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento la temperatura, ¿cierto? Tengo mi frasco que se está enfriando porque está captando energía de los alrededores y yo pongo un mechero abajo, aumento la temperatura, la reacción química entonces se mueve hacia la derecha, es decir, hacia donde es exotérmica. Recuerden que la entalpía en una reacción endotérmica estaba en los reactantes, se podía escribir ahí, siendo positiva, ¿cierto? Se podía escribir ahí. Entonces la reacción se mueve hacia la derecha en donde se vuelve exotérmica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reacción es endotérmica, ¿cierto? Entonces la idea es volverla exotérmica para suplir, ¿cierto? Esta captación de energía que tiene la reacción. Mientras que, para que quede más claro, hay una alarma aquí en una de las casas que me está desconcentrando. Ahí sí. Entonces, hoy tengo cambio de oficina hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Además, para ver la otra contraparte, si yo disminuyo la temperatura en una reacción endotérmica, ¿cierto? En una reacción endotérmica que capta energía calórica, entonces la reacción va a moverse hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como está disminuyendo la temperatura, ¿cierto? La temperatura externa, la reacción endotérmica necesita captar calor. Entonces se mueve, la reacción se desplaza hacia la izquierda para suplir esa disminución de temperatura y captar más energía calórica.
Porque si yo la sigo disminuyendo, entonces no va a poder captar de los alrededores. ¿Se fijan? Entonces necesita suplir esa energía calórica y empieza a desplazarse hacia la izquierda, en donde más energía empieza a captar. ¿Se fijan? Necesita suplir esa disminución de temperatura. Mientras que si la aumento, puede moverse hacia la parte contraria porque tiene más energía calórica disponible. Entonces la puede producir y por eso se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Entonces esa es la lógica detrás de cambios de temperatura en reacciones que pueden ser exotérmicas o endotérmicas. ¿Ya? Lo importante que uno tiene que echar mano a los contenidos anteriores es que es cuando una reacción va a ser exotérmica o endotérmica. Y eso les va a dar una señal de bajo qué guiarse. ¿Ya? Bien, acá tenemos un ejemplo y lo podemos analizar. Y luego podemos dejar unos minutitos a ver si tienen alguna consulta y las podemos conversar, ¿ya? Para que luego a las 17:40 ustedes puedan abocarse a su quiz, ¿ya? Son 6 preguntas el quiz. Son 6 preguntas más una pregunta genérica que es básicamente para dar el punto base, ¿ya? En la reacción, nos dice, tenemos que reacciona el sulfuro de hidrógeno con oxígeno molecular para producir en equilibrio agua y dióxido de azufre. Se fijan que la reacción está balanceada, así que nunca olvidarse de eso. Y nos dice además que la produce calor. ¿Por qué? Porque es negativo, es decir, es una reacción exotérmica y produce 1036 kilojoules. Justifica cómo afectarán los siguientes cambios el desplazamiento del equilibrio. Acá están las respuestas, pero la idea es que lo analicemos. A. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen del recipiente en donde está ocurriendo esta reacción? A una temperatura constante, claramente. Si yo aumento el volumen, tiene el mismo efecto que disminuir la presión. ¿Se acuerdan que esos dos van de la mano? Presión y volumen. Entonces la reacción se puede desplazar hacia donde se producen más moles de sustancia. Y si analizamos la reacción balanceada, tenemos 2 más 3, 5 en reactantes, 2 más 2, 4 en productos. Y como puede moverse hacia donde produce más moles, la reacción puede moverse hacia la izquierda, porque ahí produce 5. Por eso hacia flechita a la izquierda. ¿Se fijan? B. ¿Qué pasa si yo extraigo y disminuyo la concentración de dióxido de azufre, que es un producto? Si yo bajo la concentración de este SO2, va a haber un desbalance en la reacción, ¿cierto? Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno y el oxígeno molecular van a reaccionar aún más para, además de agua, producir el SO2 faltante. Por lo tanto, la reacción se mueve hacia la derecha. Estas son las más fáciles de incorporar, ¿eh? Uno las entiende rapidito, aparentemente. Finalmente, si yo aumento la temperatura del recipiente donde está esta reacción con el volumen constante, tengo que considerar que es una reacción exotérmica. Entonces, si además ya produce calor y yo además estoy dándole más temperatura, más calor, ¿cierto? Más energía cinética a las partículas en el recipiente, entonces estoy exacerbando eso. Y la reacción, si hacia productos libera menos 1036 kilojoules, hacia reactantes, hacia la izquierda, va a absorber. Ahí debería transformarse en positivo. 1036 kilojoules. Se vuelve endotérmica. Entonces la reacción se vuelve hacia la izquierda para absorber esa cantidad de energía calórica y suplir el exceso de calor a través del aumento de temperatura. Por eso se mueve hacia la izquierda. En su momento, yo entiendo que, dadas las condiciones en las que estamos, ustedes tienen que tener aquí eso a mano. Por si aparece alguna pregunta por ahí. ¿Ya?